Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 86 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas, en una charla verdaderamente especial porque nos acompaña, o mejor dicho, nos congratula con su presencia y con su sabiduría el profesor Atilio Borón. Hola Atilio, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Sí, para vos también, Ezequiel. Un gusto estar una vez más en tu programa, ¿eh? Para mí siempre un placer, Atilio. Atilio, sociólogo, politólogo, doctor de la Universidad de Harvard, doctor honoris causa de múltiples universidades, en su momento también profesor titular de en la Universidad de Buenos Aires, investigador superior del CONICET. Director de Claxo y para mí lo más importante de todo, mi maestro. Así que para mí esto siempre representa una alegría enorme, un placer y un privilegio. Atilio, quiero comenzar con el foco en América Latina, porque en el canal durante los últimos 2 años establecimos el foco mayormente en los grandes puntos de conflicto, en los grandes choques entre las potencias en el marco de la reconfiguración del orden mundial, y en parte abandonamos el foco original del canal en la política latinoamericana. Sin embargo, presenciamos coletazos de esta disputa o de estas disputas en torno al orden, a la reconfiguración del orden mundial en América Latina. Sin más, por ejemplo, la semana pasada la visita de Laura Richardson, la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos a Tierra del Fuego, y la decisión de Javier Milei de acompañarle y de presentar un discurso paupérrimo, lamentable, aunque no quiero caracterizarlo yo porque no quiero que comiences vos tu respuesta condicionado, pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, el asalto a la embajada mexicana en Quito, en Ecuador, y la captura de Glass, de Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa. ¿Qué situación presenciamos en América Latina? ¿Estos hechos aparecen ligados de alguna manera? ¿Cómo aparecen las cosas en los países latinoamericanos en este momento, Atilio? Bueno, primero que nada quiero decirte, Ezequiel, que evidentemente estás señalando un punto candente hoy en el sistema internacional porque América Latina está recuperando importancia en la agenda de los Estados Unidos. Esta negligencia benigna con la cual se caracterizaba las relaciones entre Estados Unidos y América Latina está dando lugar hoy a yo diría casi, Ezequiel, un hiperactivismo de funcionarios civiles y militares latinoamericanos, sobre todo que vienen a monitorear y a influir y a incidir sobre el curso del proceso decisional de la Argentina. Hemos tenido la visita del director de la CIA, ¿verdad? William Burns. Y fíjate que en coincidencia con esa visita, la tarde siguiente, la Cancillería Argentina saca una declaración durísima en contra del proceso electoral de Venezuela, que no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, la sacaron. Después estuvo otro funcionario de tesorería, luego vino el número 2 del departamento de la subsecretaría de Estado para Asuntos Interamericanos, luego vino la general Laura Richardson. O sea, hay un interés renovado por la Argentina a partir de los cambios sociopolíticos que se han producido con el ascenso a la presidencia de Javier Milei. Javier Milei, de alguna manera, reposiciona a un país que tiene una cierta importancia estratégica. No la quiero exagerar demasiado, pero tampoco la quiero subestimar en esta importancia que ha adquirido en el nuevo contexto geopolítico mundial, en donde, por ejemplo, el paso bioceánico pasa a ser una preocupación muy grave para Estados Unidos y Europa. ¿Por qué? Porque en la hipótesis de una eventual guerra mundial, que espero que sea una hipótesis que jamás se cumpla, porque sería el fin, ¿verdad? Pero en todo caso, si hay algún tipo de
conflicto que escala sin llegar a lo nuclear, pero que puede llegar a obstaculizar, por ejemplo, el canal de Panamá, que es una presa muy fácil porque es un canal muy estrecho, o si hunde un barco ahí ya durante un largo tiempo, eso va a ser prácticamente, ni hablemos si es que hay un atentado terrorista, ¿verdad? En serio. El único paso bioceánico que va a haber va a ser el paso a través del sur de la Argentina y de Chile, ¿verdad? Estrecho de Magallanes o alguno de los pasos que hay allá muy en el sur, por lo cual tener un control de esa parte del mundo pasa a ser algo fundamental. Hasta ahora, Estados Unidos no había encontrado en los gobiernos argentinos una respuesta favorable a la iniciativa de eventualmente instalar una base militar o una base naval o aeronaval en Ushuaia para desde ahí monitorear todo el movimiento que se pueda registrar de pasos de buques de gran porte entre un océano y el otro. Pero ahora con el gobierno de Javier Milei, que tiene una enorme vocación por convertirse en una colonia, ¿verdad? Es el gobierno más servil que hemos tenido en la historia argentina. Yo creo que no hay nada parecido, porque inclusive los gobiernos oligárquicos, digamos, de la época de 1880-1930, tenían cierto resto de soberanía, de independencia nacional, ¿verdad? Por supuesto eran muy solícitos ante las demandas de la corona británica, pero al mismo tiempo negociaban esas condiciones de la dependencia en términos mucho más dignos, si es que se puede usar esa palabra, de lo que hace actualmente Javier Milei, que ha dicho y hecho, ¿verdad?, de este país, está tratando aceleradamente de convertir a la Argentina en una colonia norteamericana, y, por supuesto, teniendo como dos países modelos exclusivamente Estados Unidos e Israel. Milei ha auspiciado y convalidado y justificado el genocidio, sigue diciéndolo después de más de 30.000 muertos civiles, hablando de que Israel tiene legítimo derecho a la defensa, no habla ni una palabra de exterminio, de genocidio, de desplazamiento territorial, y por supuesto es un admirador total, incondicional del gobierno de Estados Unidos. Y esto le ha abierto la puerta, ¿verdad?, a estos funcionarios norteamericanos que ya desde el Fondo Monetario Internacional tienen una enorme injerencia en la conducción de la política económica de la Argentina, y ahora, ¿verdad?, con el plan, vamos a ver si lo ejecutan, de instalar una base allá en el estrecho, ¿verdad?, de Magallanes o en Ushuaia, eso todavía está en discusión, más la política de nada con China, tratar de suprimir en todo lo posible la presencia de China en la Argentina, ¿no es cierto?, que es uno de los imperativos que plantea el gobierno de Estados Unidos, diciendo China fuera de la explotación del litio, China fuera de los puertos en el Paraná, ningún avión chino para la Fuerza Aérea Argentina, nada de la usina nuclear, la cuarta usina nuclear que podía hacer China, nada con las las represas del sur. Esto, digamos, le da entonces a la Argentina una relevancia en el contexto geopolítico global bastante grande. Y esto explica que la señora Laura Richardson haya permanecido tanto tiempo acá. Esto explica la insólita visita a Ezequiel, porque los directores de la CIA son gente no solamente muy ocupada, sino que tienen mucho cuidado en sus desplazamientos, porque saben que son blancos favoritos de los otros servicios de inteligencia, rivales. Sin embargo, este hombre vino para acá y llegó y estuvo en la Argentina un día, en fin. Creo que hay en ese sentido todo un reposicionamiento en el tablero geopolítico mundial a partir de la intensificación del ataque en contra de Rusia, la escalada de la guerra de Ucrania y las crecientes amenazas de abrir un nuevo frente de guerra en el sur de Asia, en Asia Meridional, más concretamente en Taiwán.
Entonces, todo esto evidentemente plantea, digamos, una serie de desafíos tremendamente importantes para la Argentina y para los países de la región. Ilio, y lo de Ecuador, por cierto, deberíamos además recordar la decisión de la compra de alrededor de 40 aviones F-16 de los años 80, en un momento económico de la Argentina paupérrimo, en un momento de crisis en el cual el gobierno determina permanentemente recortes en educación, en salud, en cultura, en gasto social, en pensiones, pero para la compra de estos vetustos armatostes muchísimo más anticuados y más caros que, por ejemplo, los aviones chinos o rusos. Para eso el dinero, bueno, sí apareció. Y el rechazo a los BRICS también, una verdadera afrenta a los BRICS, y además, desde el punto de vista estratégico, una decisión lamentable. Ahora, fuera de Argentina, Ecuador, con esta barbaridad, y además una presión renovada sobre Venezuela con motivo de las elecciones. ¿Aparece ahí un hilo rojo en la presencia de Estados Unidos en la región? Yo creo que esa es una tesis que vos has venido cultivando y que yo comparto plenamente, Ezequiel. Evidentemente hay un hilo rojo por todo lo que vos decís, el rechazo a los BRICS, todo la compra absurda de esos aviones, ¿verdad? Que no nos van a servir para nada, porque esos aviones tienen componentes ingleses. En el momento que los quieras utilizar, Inglaterra va a decir, un momentito, yo no autorizo, como Francia hizo con los Exocet en la Guerra de las Malvinas, que eran ese cohete tan extraordinario que permitió mantener a raya la flota inglesa mientras se acercaba a las Malvinas. Una vez que la señora Margaret Thatcher le pidió al gobierno francés que no vendiera más los cohetes Exocet a la Argentina, se acabó la guerra. Y lo mismo va a pasar, esos aviones no van a servir absolutamente para nada y todo tiene un tufillo de corrupción muy significativo, que en algún momento deberíamos hablar. Ahora, en relación a lo que vos decís, el avasallamiento de la Embajada de México en Ecuador por parte del gobierno del señor Noboa es realmente un acto que derrumba, yo creo que definitivamente ese famoso orden mundial basado en reglas que Estados Unidos ha tratado de sostener, pero que ¿cómo vas a tolerar vos esto? ¿No es cierto? Eso es porque eso es, si bien la analogía es un poco estirada de los pelos, como se dice vulgarmente, pero esto equivale a otorgar permiso a que un escuadrón de, supongamos, el ejército, un comando ecuatoriano, pudiera entrar a Ciudad de México y secuestrar a un funcionario ecuatoriano que esté asilado en la Ciudad de México. Es lo mismo. Es lo que hizo Adolf Eichmann, el Israel con Adolf Eichmann en la Argentina, ¿te acuerdas? En la época del gobierno de Arturo Frondizi, un acto absolutamente ilegal, pero que por supuesto, como lo hizo Israel, y como iban a detener un asesino, realmente no causó la polvareda que debería haber causado. Pero este de acá es un caso realmente absolutamente injustificable. Jorge Glass es inocente, lo tuvieron 5 años preso sin tener pruebas fehacientes en su contra. Lo tuvieron que largar, un tribunal de alzada lo tuvo que largar, estuvo un tiempo afuera tratando de recuperar su salud. De repente tiene que asilarse en la Embajada de México y esta gente entra, digamos, no solamente entra, derriba y abre las puertas a la fuerza, sino que tú has visto cómo maltrataron a Roberto Canseco, que era el encargado de negocios, o sea, el equivalente al embajador, porque como no hay relaciones a nivel de embajada, el funcionario de más alto nivel que representa a México era Canseco. La policía lo aparrió, lo apoteó, lo tiró al suelo. Una aberración, una cosa que hacía años que no se veía, ¿verdad? Habría que remontarse, no sé a qué episodios que aparentemente ocurrieron en alguna embajada en Asia o en África, o no sé si cuando se produjo el asalto a la embajada de los Estados Unidos en Teherán hubo algo parecido, cosa que no creo, ¿verdad? Pero bueno, esto pasó y por supuesto el gobierno de Estados Unidos demoró un par de días en hacer una condena, ¿no es cierto? Da la impresión como que, bueno, los muchachos se les fue un poco la mano, vamos a esperar a ver la reacción global. Cuando se dieron cuenta que la reacción global era de condena unánime, todos los países condenaron, porque todos los países quieren defenderse de eso. O sea, aunque seas un gobierno que está en las antípodas de Noboa, no querés que te pueda pasar lo mismo en tu embajada.
Condenaron todos y ahí Estados Unidos emitió una enérgica condena, cito textualmente, y renglón seguido el lacayo colonial que tienen para América Latina, que es Luis Almagro, también a través de la OEA manifestó su condena. Un acto bárbaro, salvaje, que habla de que estamos en una especie de estado de naturaleza jovesiano, la ley del más fuerte, y la única duda, o una de las dudas que tengo, no la única, es si acá no hubo alguien que de alguna manera le dijo al oído a Daniel Noboa, mira, anda y saca a Jorge Glass de la embajada, es un acto que va a demostrar que eres un hombre fuerte, decidido, etcétera. Hay unas elecciones regionales a corto plazo, hay unas elecciones presidenciales el año que viene, hay que demostrar que eres un hombre de agallas, que cuando hay que hacer algo lo haces, no te tiembla el pulso, hay que enrostrarle nuevas denuncias a los correístas como Jorge Glass, vamos a movilizar a Lofer a full en contra de él para desacreditar más al correísmo. Es una hipótesis que yo me permito acunar pensando que si yo fuera un asesor del gobierno de los Estados Unidos y me piden un paper sobre qué hacer en Ecuador, diría, bueno, mire, agitemos el fantasma de la corrupción del correísmo, saquémoslos de prepo a Jorge Glass de la embajada y bueno, y después vemos qué hacemos, ¿no? Entonces, eso me parece que es un dato muy significativo, pero que habla de lo que vos decís, el hilo rojo que conecta lo de Laura Richardson en la Argentina con lo de Ecuador, y mencionaste también otro Venezuela. caso más, lo de Venezuela, la ofensiva. Yo te digo, por ejemplo, si en Alemania, ¿verdad? Porque vos estás en Alemania, este programa se transmite desde allá, hubiera un político que en Alemania hubiera ido a Rusia a solicitar en reiteradas ocasiones la intervención militar de Rusia para deponer al gobierno alemán, o por lo menos para hacer un bloqueo e imponer sanciones en contra del gobierno alemán, ¿hay alguna chance mínima de que esa persona pudiera hoy ser candidato? No digo al Reich, no digo a ser canciller de Alemania, digo a ser un simple ¿cómo le dicen el consejero municipal en Alemania? Estaría inhabilitado de por vida, por lo menos. En Estados Unidos hay penas que llegan hasta la pena de muerte, ¿no es cierto?, para quien incurre en eso que hizo María Corina Machado. Sin embargo, aparentemente lo que es razonable, normal e ilegal en todo el mundo es normal, razonable y legal en Venezuela. Entonces, bueno, esto me parece que tiene que ver con esa ofensiva que se ha desmadrado, a mi manera de ver, en el caso de Venezuela, con más de 900 sanciones y una amenaza inminente a un redoblamiento de las sanciones, que son un acto de guerra, Ezequiel, porque creo que hay que decirle a quienes nos están viendo aquí en este programa, y como vos lo haces tantas veces, es decir, bloquear un país, imponer sanciones económicas que conllevan un enorme sufrimiento de la población local, es un acto de guerra, es un crimen de lesa humanidad, está tipificado en el derecho internacional. Sin embargo, Estados Unidos se siente que está por encima de todo eso, que puede hacer lo que quiere y que lo que es ilegal para algunos países es legal y legítimo para Estados Unidos. Entonces estamos en ese punto muy difícil, pero que tiene que ver con todo este marco global en el cual nos estamos moviendo y que vos haces en diversos programas que he podido ver, vos planteás toda la transformación de eso que nuestro amigo Brzezinski, ¿verdad? Digo, nuestro amigo, una ironía, por favor, que nadie vaya a pensar que era amigo mío o de Ezequiel, Zbigniew Brzezinski hablaba del tablero geopolítico mundial. Evidentemente ese tablero ha cambiado mucho, las fichas se han movido mucho y hoy en día, ¿verdad?, tenemos situaciones que son realmente anómalas, como el de esta señora que pretende ser candidata, cuando te digo, en Estados Unidos estaría presa y probablemente en una death row, en una línea de muerte, esperando ser que le apliquen la inyección letal. Sin embargo, está ahí. Y te cuento una pequeña anécdota que va a ser, creo que, la delicia de la gente que nos está viendo. Todos Atilio, recuerdan, acompaño tus palabras con
nada Sí, más lo y ve. nada menos que un reporte de BBC News con la prueba de tus palabras. María Corina Machado defiende una intervención como única salida para derrocar a Nicolás Maduro. Básicamente llama a una intervención militar de los Estados Unidos. Esto no publicado por Corea del Norte, Rusia o China, sino por BBC News, nada ¿De más y qué nada menos. época es ese? Perdón por la... Sí, Esto no, no, me de parece excelente. ¿De qué año es de eso? 2019, pero una de Claro. tantas, ¿no? Bueno, maravilloso. Pasámelo después porque lo voy a, lo voy a utilizar. Pero te quería compartir una nota de color que va a ser las delicias de la gente que nos está escuchando. Todos recordarán la figura del absoluto irresponsable y antipatriota de Juan Guaidó, ¿verdad? Cuando fue designado presidente encargado nada menos que en realidad por Donald Trump. Bueno, se hizo todo un escándalo con Guaidó. Guaidó perjudicó enormemente a Venezuela porque fue el tipo que le entregó Citgo, nada menos que Citgo, que es una cadena de estaciones de servicio con más o menos 5.000 expendedoras de gasolina en Estados Unidos, se las entregó a un consorcio privado norteamericano. A cambio, vaya a saber de qué dinero que este corrupto de Guaidó tiene. Bueno, pero Guaidó, a pesar de todo eso, entraba y salía de Venezuela sin ningún problema y era cuidado por el gobierno de Maduro, del dictador Maduro, entre comillas, ¿verdad? Para que nada al malo le ocurriera, porque lo que podía pasar es que la CIA, para tensar las cuestiones, le pegara 2 balazos a Guaidó y acusara a Maduro, miren, el presidente legítimo encargado de Venezuela asesinado por el feroz dictador Nicolás Maduro. Así que Guaidó iba por la calle, ¿no es cierto?, custodiado a distancia por 4 o 5 guardaespaldas. A mí me tocó cruzarme con él, yo no lo podía creer que ese tipo anduviera suelto por la calle en una zona céntrica relativamente cercana a la Asamblea Nacional de Venezuela. Yo había ido ahí a una reunión y cuando salgo veo que viene caminando así enfrentándome un tipo. Yo le pregunto a un amigo venezolano, che, ¿ese no es Guaidó? Sí, sí, es Guaidó. Pero como ya anda por acá con todas las cosas que hizo, regaló PDVSA, regaló Citgo, se quedó o logró congelar en el Banco de Londres 2.000 millones de dólares en lingotes de oro. Sí, pero queremos que no lo mate nadie, que esté por acá, y acá está más seguro que en Estados Unidos, me dijeron, porque si va a Estados Unidos ya lo matan. Y yo lo vi al tipo, pasó a mi lado, me tuve que contener, tenía ganas de decirle, mire, usted es un miserable traidor, pero no quería armar una trifulca, a ver si en medio de esa trifulca pasa lo que nadie quería que ocurriera, que alguien le pega de más a Guaidó, lo matan, y entonces imagínate qué linda noticia. Atilio Borón provoca un incidente en Caracas donde resulta de la cual los esbirros de Maduro mataron a Juan Guaidó. Digo, entonces me callé la boca, pero tenía ganas de decirle a este tipo, usted es un sinvergüenza de lo peor. Bueno, esto, digamos, en relación a María Corina, que no merece, digamos, un tratamiento mejor. Es una sinvergüenza, una corrupta, porque lo que está haciendo, aparte de ser antipatriótica, son cuestiones absolutamente indefendibles, ¿no es cierto? Sí. Cada vez más gente establece un parangón entre Guaidó y Zelensky, ¿no? Como la marioneta de turno. Claro que Guaidó en este momento debe aparecer en un exilio dorado en Miami, mientras que para Zelensky, con Rusia como enemigo, podemos vaticinar un final presumiblemente distinto a las vacaciones veraniegas de Miami, en Miami de Guaidó. Ahora, Atilio, si abandonamos la perspectiva nacional de cada uno de los países y realizamos un análisis un poquito más amplio, una vez más en el marco de la reconfiguración del orden mundial, ¿dónde, en tu opinión, debería estar posicionada América Latina? ¿Debería aparecer cerca de China, cerca de Rusia, cerca de Estados Unidos, equidistante? ¿Cómo responder en este momento, el cual en gran medida va a determinar la posición de América Latina de aquí a mucho tiempo, ¿no? En el marco de los cambios en el orden mundial? Mirá, yo creo que nosotros no tenemos que adoptar una actitud beligerante en un conflicto que se
se plantea entre las grandes potencias del sistema internacional. Digamos, la pelea que Rusia está librando para defenderse de los ataques de la OTAN y de Estados Unidos debe motivar nuestra solidaridad con el pueblo y el gobierno de Rusia, que están sufriendo ese ataque, porque ellos son las víctimas de todo esto. No hay duda ya de que la operación militar especial, como le llama el gobierno de Rusia a lo de Ucrania, ha sido en gran medida promovida por las políticas de Estados Unidos, que han atacado a Rusia y que la han incitado a que respondiera, ¿verdad?, de esta manera. Pero nosotros, ¿verdad?, creo que tenemos que mantener como guía para nuestra política exterior el interés nacional de nuestros países. El interés nacional nos recomienda, ¿verdad?, no inmiscuirnos en esas guerras. Podemos mostrar, evidentemente, debemos mostrar simpatía por los países que son agredidos. No podemos convalidar la agresión que la OTAN está haciendo en contra de Rusia. No podemos convalidar los planes de agredir a Taiwán o de provocar una guerra en Taiwán para desde ahí agredir a Rusia. Tenemos mejores chances de un relacionamiento más productivo y fructífero con China que con Estados Unidos o mismo con Europa, eso no hay ninguna duda, ¿verdad? China no tiene una sola base militar en América Latina, Estados Unidos tiene 78 bases militares en la región, China no volteó ningún país, ningún gobierno de América Latina, lo mismo que Rusia tampoco tiene bases, tampoco volteó ningún gobierno, no se ha metido para nada en la política interna, ninguna de estas dos potencias, todo lo contrario podemos decir Estados Unidos. Esto, por lo tanto, nos lleva a tener extrema cautela en la relación con Estados Unidos y a ver con buenos ojos la posibilidad de profundizar la relación con Rusia y con China. Países con los cuales, entre paréntesis, hay que recordar, Argentina tiene un acuerdo de asociación estratégica, ¿verdad?, que fue firmado por Cristina Fernández, ratificado por Alberto Fernández y que el gobierno de Milei ha desechado olímpicamente. Entonces, yo creo que no es que nosotros somos neutrales, la verdad que nosotros no lo somos, pero tampoco podemos ser activos participantes en un conflicto de esta naturaleza, pero sí apoyar indirectamente, cuidadosamente, a aquellos que son agredidos. Si Estados Unidos avanza y escala en su agresión a Rusia, Argentina debería tener un gesto de solidaridad y de apoyo, ¿verdad? No digo apoyo militar, pero sí en algunos temas a Rusia. Y lo mismo si Estados Unidos agrede a China o a cualquier otro país, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser solidarios, como somos solidarios con Cuba, como somos solidarios con Venezuela, como somos solidarios con Nicaragua, más allá de cuestiones que podamos objetar de su funcionamiento de su sistema político, etcétera. Pero no podemos ponernos del lado de los opresores o del lado de aquel que pretende convertirse o que se ha convertido en un sheriff del sistema internacional que cree que tiene en sus manos la potestad de decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que es legal y qué es lo que es ilegal. Esta por lo menos es mi opinión. Además, es la opinión que en esta, perdóname, redondeo esa, cuando vos mirás, lees a los grandes teóricos del imperio, tanto el imperio norteamericano como el imperio británico en el pasado, lo que ellos repetían una y otra vez es que la guía fundamental para la política exterior de Estados Unidos o de la corona británica debe ser el interés nacional. Punto. No el sometimiento a ningún actor, a ningún arreglo, a ninguna alianza, por estratégica que esta sea. El interés nacional es lo que manda. Y es lo que, por ejemplo, en el caso argentino, el señor Javier Milei no tiene la más pálida idea de lo que es el interés nacional. ¿Sabes por qué, Ezequiel? Porque él detesta a la nación. La idea de nación es absolutamente rechazada por Milei, porque para Milei la nación es una especie de resabio de tiempos remotos y además que tiene una particularidad que la hace particularmente tóxica. Si hay nación, la nación genera el Estado y el Estado es el enemigo número uno a vencer. Por eso este señor jefe de Estado dice que el Estado es una organización criminal. Les pido a la gente del exterior que no son de la Argentina que por favor comprendan
la gravedad de la situación en que nos encontramos nosotros, cuando el jefe del Estado, imagínate vos si Olaf Scholz saliera a Alemania diciendo de que el Estado es una organización criminal y él siguiera al mando del Estado. Bueno, esta es la situación de la Argentina. Precisamente la cuestión de la nación representa de alguna manera un disparador ideal para el próximo tema sobre el cual querría deliberar con vos, Atilio. ¿De qué manera conceptualizás la perspectiva analítica tan de moda en los últimos tiempos, de acuerdo a la cual la política, en términos generales, la política internacional, pero también la política nacional, cada vez más aparece definida por la oposición entre globalismo o los globalistas y nacionalismo o los nacionalistas? A veces lo llaman también en español los soberanistas. ¿Cuán real esto? ¿En qué medida esto responde a una diatriba política de los Estados Unidos entre los demócratas y los republicanos trampistas? ¿Qué análisis realizás de estas dos categorías cada vez más escuchadas por ahí? Mira, yo creo que es una caracterización que vos muy bien decís, surge del debate al interior de Estados Unidos entre Hillary Clinton, si querés, y Donald Trump. Fue muy activo eso en la anterior campaña presidencial. Yo creo que para los países que estamos en la periferia del sistema capitalista, esa distinción no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que pelear por la soberanía nacional. Somos países, todos los que estamos en el sur global, países que estamos sometidos al predominio de las grandes potencias y fundamentalmente del imperialismo norteamericano y sus lacayos en Europa. Y por lo tanto, para nosotros la idea de un globalismo abstracto no representa absolutamente ningún ideal por el cual debamos luchar. El soberanismo, el nacionalismo, en la medida en que no sea una propuesta reaccionaria, porque también hay nacionalismos reaccionarios y puede ser algo, concebido como en clave martiana, en clave de José Martí. Cuando José Martí te habla de patria es humanidad, por supuesto estamos nosotros con esa noción de nacionalismo y de defensa de lo que decía antes, el interés nacional y de una concepción nacionalista sanamente no reaccionaria, una concepción abierta que tiene paradojalmente ese nacionalismo, es universalista, es un nacionalismo que proclama la hermandad de todas las naciones y sobre todo aquellas que estamos sufriendo los embates de un imperialismo cada vez más agresivo, cada vez más violento y que se constituye en una amenaza gravísima para el porvenir de la humanidad. De acuerdo completamente con tu análisis, Atilio. Sin embargo, en el norte global, en Estados Unidos y en Europa, el nacionalismo por lo general aparece ligado a la derecha y la izquierda en gran medida rechaza la nación como categoría para la construcción política. Y quizás por eso las fuerzas políticas alternativas en auge en Europa, Alemania, Francia, incluso en España y en Estados Unidos, por lo general representan fuerzas de la nueva extrema derecha y ellos presentan esta bandera del soberanismo, del nacionalismo, con una visión obviamente opuesta a la tuya. ¿Cómo pueden entonces las fuerzas, vamos a llamarlas las fuerzas ligadas, las fuerzas populares ligadas a, bueno, al común de las personas de a pie, al pueblo, a la nación, a los trabajadores, a las trabajadoras? ¿Cómo pueden generar, quizás no tanto en América Latina, porque ahí aparecemos en una cultura política distinta, el nacionalismo de izquierda está presente en la cultura política, por lo menos en la Argentina, sin lugar a dudas, y en otras también, pero en Europa, ¿cómo generar esto, Atilio? Porque de alguna manera todos los partidos políticos sistémicos acompañan el neoliberalismo y la subordinación a Estados Unidos y la guerra. Y solamente hasta ahora, por derecha,
aparecen voces alternativas con esta bandera de el soberanismo o el nacionalismo. ¿Cómo generar aquí fuerzas nacionalistas populares de izquierda, Tilio? Desde lo teórico. Desde lo teórico es muy fácil, Ezequiel. Desde la teoría es muy sencillo, pero lo que pasa es que la práctica, ¿verdad?, torna muy, pero muy, muy difícil el avance de esa propuesta hoy en una Europa que ha perdido, una Europa que ha perdido identidad, ¿verdad? O sea, hoy, ¿qué significa ser europeo hoy? Hace 30, 40 años, ¿no es cierto? Ser europeo era ser blanco, cristiano, ¿no es cierto? Y básicamente heredero de la tradición de la Ilustración y el Iluminismo y haber sido de alguna manera, directa o indirectamente, metrópolis colonial. Esto definía lo europeo hace 40 años. Hoy en día nada de eso es más cierto. Hoy en día, digamos, Europa, basta con ver los seleccionados de fútbol de los principales países europeos para ver que ya Europa es otra cosa. No es, ¿verdad? Europa ya no es solamente cristiana, hay una población del Islam muy grande en Europa. Europa no es ya blanca, se está produciendo el fenómeno del browning, como decían en Estados Unidos, un cambio en el color, ¿verdad? Debido a la presencia creciente de poblaciones afrodescendientes o, digamos, del norte de África, del Magreb, lo que sea, pero esto está cambiando. Y las colonias ya son cosas del pasado. Entonces, esa Europa, evidentemente, tiene una tendencia mayoritaria a reaccionar violentamente y a dar lugar a fuerzas de derecha, sobre todo cuando eso se combina con una crisis muy grave del capitalismo a nivel mundial, que repercute muy fuerte en el capitalismo europeo, que se agrava por la crisis ecológica sin precedentes que sigue su curso porque las grandes potencias, que son las responsables de la destrucción medioambiental, prácticamente no están haciendo nada más que hacer declaraciones muy lindas, pero nada más. Y cuando todo eso se complejiza articulándose con la propuesta belicista de los Estados Unidos de avanzar hacia China, pero con una estación intermedia primero en Rusia, que significaría producir una tragedia de enormes proporciones, ¿verdad?, en territorio europeo, porque ya Ucrania está generando una tragedia muy grande en el marco europeo, número de desplazados, se habla de unos 15 millones de ucranianos que se han volcado hacia Europa Occidental. Hay reacciones, en el principio las reacciones eran con los del África subsahariana por el color de su piel, muy negros, después con los del Magreb, y ahora resulta que los ucranianos tampoco son recibidos con los brazos abiertos, porque los consideran holgazanes, porque los consideran no sé qué otra cosa más. Entonces, hay un contexto que explica que las fuerzas de derecha puedan aparecer capitalizando ese descontento que hay en la sociedad ante una izquierda que se ha otanizado, como digo yo, una izquierda que ha asumido el proyecto de la OTAN, lo cual es imperdonable, porque son muchos de mis amigos y colegas, hemos estado en decenas de seminarios a lo largo de 50, 40, 50 años, gente que tenía en un principio una vocación antiimperialista y que ahora consideran inevitable ir a una guerra con Rusia, lo cual es un despropósito gigantesco, ¿verdad? Porque una guerra con Rusia produciría una catástrofe fenomenal en toda Europa. Claro, los estadounidenses, que son la dirigencia, es una dirigencia absolutamente corrupta, y lo quiero marcar, corrupta porque todos ellos viven del financiamiento del complejo militar industrial, de la industria farmacéutica, de los grandes capitales de Wall Street, de la oligarquía mediática, que financia sus campañas políticas. Ellos muy alegremente dicen que hagamos una guerra, total la hacemos en Europa. Estamos a 8.000 kilómetros de distancia, hay que cruzar todo el Atlántico para que una bala llegue hasta Estados Unidos. Entonces, impulsan la guerra en un terreno alejado de su propio territorio, ¿verdad? Pero son de unos cobardes totales, porque si quieren guerra, ¿por qué no la libran en su propio territorio?
Digo, hagamos algo más sencillo. O que la liberen, por ejemplo, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, que se produzca ahí la refriega. Que permitan que Rusia y China instalen destacamentos militares en la frontera entre Canadá y Estados Unidos y que se libre la guerra ahí, a ver si son tan guapos, si son tan valientes. Son unos cobardes. Hacen morir a los europeos y los europeos son más cobardes todavía porque en lugar de enfrentarse a esa iniciativa que los condena, porque quien va a pagar los platos rotos, la gente que vive en Europa, en lugar de eso se arrastran servilmente. Y esto es lo que realmente es inexplicable y es imperdonable por parte de esa dirigencia europea. Estoy generalizando, hay matices, yo lo sé, algunos son más arrastrados, otros menos arrastrados, ¿no es cierto? Pero bueno, en general, cuando uno escucha a Ursula von Leyen, digamos, te dan realmente una sensación de desagrado profundo, porque esa señora parece que su máxima aspiración es ser mucama a la Casa Blanca. O cuando escuchas a Josep Borrell, digamos, entregando Europa maniatada, ¿verdad?, a los Estados Unidos y a los deseos de la industria militar norteamericana y a los halcones norteamericanos. Entonces, realmente, a mí me parece que en ese sentido, sí, ahí se explica por qué no hay un nacionalismo de izquierda, y por qué ciertos sectores de derecha capitalizan todo eso. ¿Por qué, por ejemplo, cómo te explicas que el grueso del electorado del viejo Partido Comunista francés hoy sea el corazón del electorado de Marine Le Pen en Francia? Bueno, pues ahí la culpa no es de los electores, la culpa es de la dirigencia de izquierda que no supo interpretar el momento y mandar un mensaje claro a la ciudadanía como para que la acompañen en un programa de reivindicaciones, que tengan en cuenta el interés nacional francés y no los deseos de los Estados Unidos, y evitar que este señor Macron ande por ahí proclamando la necesidad de una guerra, que sería una catástrofe, vuelvo a repetirlo por enésima vez, una catástrofe humanitaria, política y económica de enormes proporciones. Sí, recordaba recién, Atilio, con tus palabras, la respuesta de Putin a una de las preguntas de Tucker Carlson, la pregunta respecto a qué significa para usted, señor Putin, el ser ortodoxo, el ser cristiano. Y Putin, desde una perspectiva, sin dudas, yo no caracterizaría a Putin como un líder de izquierda, sino más bien como un líder conservador, pero en lugar de responder desde un nacionalismo excluyente, él respondió, no, cuidado, nosotros aquí en Rusia representamos una nación multirreligiosa, multiétnica, y junto a el cristianismo también aparecen hermanos dentro de la madre Rusia, musulmanes, judíos de distintos lugares, ¿no? Con lo cual genera una construcción de nación distinta, aún desde un lugar conservador, pero inclusiva, ¿sí? Acá en Europa eso parece, por el momento, lamentablemente impensable, con algunas excepciones, como por ejemplo esta alianza de Sarah Wagenknecht, un desgajamiento de Die Linke, de la izquierda en Alemania, pero ni siquiera, bueno, las fuerzas de izquierda en su momento, con alguna suerte de proyecto esperanzador, todas ellas capitularon, desde las fuerzas en España, con Podemos, hasta Syriza en Grecia. Y cuidado con las elecciones europeas de aquí a poco, Atilio, porque podemos presenciar una sorpresa muy, muy fuerte. Y en términos de la guerra, para colmo, quizás no represente el peor resultado, porque por lo menos llaman a la paz esas fuerzas políticas antisistema, solamente antisistema en ese sentido. Pero abandono un poquito el foco de Europa. Entre Biden y Trump, Atilio, ¿a quién, si nosotros electores estadounidenses, a quién acompañaríamos? Mirá, la verdad que básicamente son lo mismo. Para América Latina, cualquiera de los dos candidatos representa la continuación de las políticas
del bloqueo hacia Cuba, hacia Venezuela, hacia Nicaragua, de las presiones. Yo creo que, sin caer en teorías conspiracionistas, pero la idea de que hay un Estado profundo que es el que fija las políticas de Estados Unidos es una idea que tiene un correlato muy firme con la realidad. Digo, la política no la hace Biden, la política no la hace Trump. Por ahí Trump es más activo en esa materia. Biden como que se deja llevar por lo que dicen sus asesores, sus equipos, ¿verdad? Esos equipos son los equipos que tienen el diseño imperial a largo plazo. Trump en ese sentido es más impredecible. Trump no me gusta para nada por su perfil y todo. Biden tampoco. Ahora, hay que reconocer algunos matices de diferencias que son importantes. Biden, por ejemplo, no inició ninguna guerra. Trump, sí. Y Biden sí, ¿verdad? Fue Trump. Trump no inició ninguna guerra, Biden sí. Cuando se tensó mucho la situación con Corea del Norte, Trump fue 2 veces a conversar con Kim Jong-un. Digamos, es un dato que habla, digamos, de, bueno, una vocación de llegar a un arreglo, será oportunista, querría hacer negocios para su cadena hotelera, yo no sé lo que, pero fue insólito que un presidente norteamericano fuera hasta allá a sentarse a conversar con este tipo, ¿verdad? Entonces, me parece que Biden de alguna manera representa de manera más genuina, más nítida el viejo establishment liberal, globalista, norteamericano, y Trump representa esos intereses fundamentales del imperio, porque no es que Trump representa una visión anti-imperio o anti-imperialista, pero claramente Trump tiene una concepción, una visión, una personalidad que probablemente pueda llegar a ser menos letal en este mundo actual que la de Biden. Hay pero sí una preocupación muy grande, y es que Trump pueda elegir como candidato, como su compañero de fórmula presidencial, nada menos que a Marcos Rubio. Eso es un temor muy grande que yo he recogido durante mi último viaje a Cuba. Para los servicios cubanos y la opinión pública, los analistas cubanos más importantes, plantea la posibilidad de que la fórmula sea Trump-Rubio para atraer un electorado que las palabras de Trump no les sirven demasiado, sino más bien los alejan, ¿no es cierto? Cuando califica a los inmigrantes como asesinos, violadores, narcotraficantes, etcétera, por ahí la presencia de Marcos Rubio ahí en la fórmula puede captar, yo no creo que mucho, yo creo que Marcos Rubio, si fuera candidato a vicepresidente, sí captaría el voto en la Florida. Claro que la Florida es uno de los estados fluctuantes y es muy importante ganar la Florida para ganar la elección, porque tiene un número importante de votos electorales, pero para el migrante hondureño, salvadoreño, mexicano, haitiano, Marcos Rubio no significa absolutamente nada, ¿verdad? Pero bueno, para Cuba, si llegara a ser Marcos Rubio el vicepresidente, sería un renovado dolor de cabeza a ese país que ha sido tan brutalmente castigado como pocas veces hemos visto en la historia, ¿no es cierto? Y hay que marcar eso, por eso mi invariable solidaridad con Cuba, más allá de cualquier crítica que se pueda hacer en materia de política interna, etcétera. Estoy dispuesto a conversarlas, a oírlas, a rebatirlas, o en algunos casos a aceptarlas, pero la resistencia de Cuba a 65 años de bloqueo merece todo nuestro incondicional apoyo, sobre todo en vísperas de esta elección norteamericana, en donde nada bueno se presagia, no solamente para Cuba, para toda América Latina. Bloqueo, por cierto, ilegal desde todo punto de vista, a propósito del orden mundial basado en reglas, ¿no? Así Ahora, sobre Trump, Atilio, incluso algunos analistas críticos lo presentan, lo conceptualizan como un mal menor, ¿sí? Como un mal, pero menor, porque de alguna manera recordaría en términos de política exterior la política exterior estadounidense previa a su fase
expansiva como imperio, esa política caracterizada por el aislacionismo internacional, la política de Estados Unidos hasta más o menos la Primera Guerra Mundial. Y efectivamente, en términos de la guerra en Ucrania, muy probablemente su elección determinaría el fin de la guerra, pero a mí, por lo menos, me acomete el temor de la posibilidad de el fin de la guerra en Ucrania y un inmediato redireccionamiento de la política exterior de Estados Unidos contra Rusia, mucho más que ahora, ya de por sí bastante belicosa y provocativa. De hecho, las primeras sanciones fuertes, si bien los primeros chispazos comienzan con Obama, pero la guerra comercial la comienza él con China. Y en cierta medida responde más a la lógica estadounidense, un enfrentamiento con China, la lógica del interés nacional e imperialista de Estados Unidos, genera más sentido un enfrentamiento con China que con Rusia. Así que menos malo con respecto a Ucrania tal vez, pero yo creo, mira, Ezequiel, es cierto eso que vos decís, comparto, pero hay un elemento muy importante que creo que a veces no se tiene en cuenta. Y es que cuando se establece un parangón entre las relaciones entre Estados Unidos y China, o las relaciones entre Estados Unidos y Rusia actual, con las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Cuál era la diferencia fundamental? Estados Unidos y la Unión Soviética prácticamente no tenían relación económica alguna. China y Estados Unidos tienen un nivel de articulación, integración económica, que una guerra, aunque se librara, ¿verdad?, o que se empezaran los primeros escarceos, tendría efectos demoledores, sobre todo para Estados Unidos. Sobre todo para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque China tiene un mercado... A ver, el mercado interno de China hoy son 450 millones de consumidores con poder de consumo alto, o por lo menos medio alto. Esto equivale a más que toda la población de Estados Unidos. O sea que en un contexto de guerra, de aislamiento, de ruptura del comercio internacional, China puede rápidamente apretar el botón que dice vamos para el mercado interno, y van al mercado interno y tienen una reserva. Estados Unidos es mucho más dependiente. Es mucho más dependiente porque es un país que vive de prestado. Como dijo Samir Amin sabiamente durante mucho tiempo, todo el mundo trabaja, ahorra y se esfuerza para que Estados Unidos se endeude y no pague sus deudas. Esta es la verdad. Ahora, en un contexto... Y endeudado con China mayormente. Y endeudado con China. Entonces yo realmente creo que estos son bravuconadas que un tipo como Trump, que es hábil para los negocios, porque no nos gustará Trump, a mí no me gusta nada, pero si yo fuera, supongamos que yo fuera un millonario, ¿no es cierto? Y tengo que decirle a alguien que administre mi dinero, ¿a quién se lo doy? ¿A Biden o a Trump? ¿Te das cuenta? Se lo das a Trump, que es un tipo más vivo para los negocios, etc. Y entonces yo no creo que por ese lado, debido a esa articulación comercial, financiera, etc., Trump vaya a estirar demasiado la soga con China. Y creo que puede tener un efecto benéfico en relación a la guerra con Rusia, aunque pueda haber una reacción histérica de los europeos que digan, Estados Unidos nos abandona, nosotros ahora vamos a ir a escalar nosotros la guerra con Rusia, que es lo que Macron, Macron en su delirio, ¿verdad?, podría sentirse tentado a hacer, y no debería hacer porque sería terrible para él iniciar una guerra con Rusia o escalar la guerra actual en Ucrania. Entonces, yo creo que, a ver, ninguna de las dos opciones es buena. Estados Unidos es un imperio, los imperios tienen su lógica, puede ser Octaviano, puede ser Tiberio, puede ser Cayo, puede ser Julio César, Augusto, pero el imperio romano es el imperio romano. Y la lógica imperial se impone por encima de las características de las personas y de aquellos que están al frente del imperio. Ojalá estamos en las manos de Dios, si querés un análisis politológico, positivista, cientificista, o sea, recemos, compañeros, estamos en las manos del Señor, que se apiade de nosotros, que ilumine a estos cretinos que tienen tanto poder como para arrojar una bomba atómica y que podamos nosotros, bueno, lograr ver un proceso. A ver, lo que decía Kissinger, ¿verdad?, que no es santo para nada de mi devoción,
Pero Kissinger les dijo ya a los 6 meses de iniciada la guerra ucraniana, Ucrania lo que tiene que hacer es reconocer una realidad, establecer un armisticio, reconocer que partes del territorio que Ucrania reclama como propio nunca fue sino territorio ruso, garantizar para Ucrania una salida al Mar Negro que no esté controlada o vetada por Rusia, dar de baja esos territorios rusoparlantes y de ser posible llegar a un acuerdo con Rusia y con la Unión Europea, ¿no es cierto?, para que se produzca la reconstrucción de Ucrania. Eso fue lo que dijo Kissinger y lo dijo hace prácticamente 1 año y medio y sigue siendo tan válido eso que dijo en aquel momento como hoy. De acuerdo completamente. Atilio, última pregunta para redondear esta charla. Y cada vez comenzamos con América Latina y hechos concretos. Cada vez más larga. Cada vez más larga, Atilio, pero yo no te quiero desaprovechar. La última, porque, bueno, para todos nosotros, bueno, esto representa una oportunidad única. Para algunos autores, para algunos teóricos, el periodo signado por la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29 y la Segunda Guerra Mundial, de alguna forma representó un periodo de transición entre el capitalismo liberal en crisis y una nueva forma de capitalismo, el capitalismo surgido en la posguerra. Ahora bien, esa recomposición del capitalismo presentó un costo trágico para la humanidad, ¿sí? Cientos de millones de muertos, Primera y Segunda Guerra Mundial, la destrucción de Europa y de una buena parte de Asia, 2 bombas nucleares, genocidios. En el presente, Atilio, presenciamos una situación comparable en términos de una transición desde una forma del capitalismo en crisis hacia una nueva forma del capitalismo o hacia otra forma económica. ¿Aparece algo, de alguna manera, la repetición de ese interreño de principios y casi mediados del siglo XX en esta situación actual? Mira, yo creo que evidentemente estamos en presencia de un cambio epocal en el capitalismo, ¿no es cierto? Un capitalismo que hoy en día, no tiene capacidad para generar empleos para la población mundial, claramente. Un capitalismo que ha abandonado en algunos de sus concreciones nacionales, caso concreto Estados Unidos, ¿verdad? Pero en alguna medida también algunos países europeos, un capitalismo que ha perdido su vocación de producir bienes y produce papeles, chips, como dicen en Estados Unidos. Hoy en día el capitalismo productivo se encuentra en las naciones asiáticas, fundamentalmente en China, pero también en Corea del Sur, en la India, en Tailandia, en Filipinas, en Indonesia, ¿verdad? Lo que producen en Estados Unidos son papeles, stocks, de joint venture, de lo que sea, que se cotizan en bolsa, puro capital especulativo, puro capital especulativo. Te había dicho primero, sin capacidad de generar empleo, con una tendencia decreciente de la tasa de ganancia que continúa siendo cada vez menor, salvo en operaciones especulativas. Esto la profesora Susan Strange escribió un libro muy lindo en la década de los 90, Casino Capitalism, el capitalismo de casino, ¿verdad? Hablando de que el capitalismo había dejado de ser una máquina de producir bienes y se convirtió en una máquina de especular. Y esto conlleva enmiseramiento o inmiseramiento de las masas, ¿verdad? Porque no tienen trabajo. Cuando vos ves a algunos políticos de la derecha en América Latina acusar a la juventud que son ni estudian ni trabajan, yo les pregunto, ¿a dónde van a trabajar? ¿A dónde están las fuentes de trabajo? ¿A dónde está la demanda de trabajo? Hace 30 años en un país como la Argentina, vos comprabas los 2 diarios más importantes de ese momento, Clarín y Nación, y había una página de avisos clasificados llena de demandas de trabajadores. Hoy en día desapareció eso. No hay tal cosa, ¿verdad? No hay tal cosa. O sea, es un capitalismo que ha sido incapaz de crear empleos. Por lo tanto, un capitalismo que empobrece. Al empobrecer se pone en marcha el círculo vicioso negativo del keynesianismo, ¿verdad? El anti-keynesianismo.
carencia de poder de compra de parte de los trabajadores, como los trabajadores no tienen dinero, están viviendo cada vez más al borde de la subsistencia, algunos debajo de la subsistencia, y por lo tanto esos trabajadores no pueden consumir. Al no poder consumir, las empresas ven reducido su nivel de ventas, por lo tanto sus tasas de ganancias tienen que ser obtenidas a través de operaciones especulativas y así se alimenta un círculo vicioso. ¿Cómo se sale eso? Muy difícil decir, pero lo que sí es cierto es que evidentemente estamos en presencia de un capitalismo que se diferencia del anterior, que tiene menos capacidad de enfrentar los problemas que el anterior, que además tiene la acechanza de un colapso climático, porque ya no se habla de crisis climática, se habla de un colapso climático, se está experimentando grandes incendios que arrasan enormes extensiones de pequeños países como Portugal, por ejemplo, o de grandes países como Canadá, inundaciones fenomenales en todo el mundo, huracanes con una intensidad sin precedentes, deshielo de los casquetes polares, de Groenlandia, digo, todo eso genera condiciones que tornan a este sistema basado en la maximización del provecho o de la ganancia individual, lo transforman en un elemento antisocial y por lo tanto un elemento que debe ser superado. Nosotros dentro del capitalismo no tenemos solución a los grandes problemas que tiene hoy la humanidad. Tenemos que ver la forma de salir del capitalismo. El capitalismo es el problema en sus distintas variantes. Por eso uno dice, bueno, ¿por qué países como China lograron abatir los niveles de pobreza? ¿No es cierto? En poblaciones enormes, no estamos hablando de 1.450 millones de personas, en donde, según todas las estadísticas, gente en pobreza extrema en la China no llega a ser sino el 0,3%, 0,4%. El resto salieron de la pobreza y tenés además 450 millones que han accedido a un nivel muy significativo de ingresos. Y eso les permite poner en marcha una economía muy dinámica con una producción fenomenal de bienes y servicios. Hoy en día China es el taller industrial del mundo, como Inglaterra lo fue a finales del siglo XIX. Y Estados Unidos lo fue en una época corta, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Aprovechó esa situación, pero rápidamente el capital financiero ganó el gran combate, porque un tema que hay que estudiar, y acá con esto termino porque se ha hecho demasiado largo, la puja hegemónica, el interés del bloque dominante en Estados Unidos, ¿verdad? Que se plantea claramente con la crisis del petróleo en el 73-74, entre la fracción financiera enriquecida con los petrodólares en la segunda mitad de los 70 y la fracción productiva vinculada al sector industrial. ¿Quién iba a gobernar ese país? Que fue todo este interregno que se produce fundamentalmente durante la administración de Jimmy Carter del 77 al 80. Esa puja fue resuelta a favor del capital financiero. Y esto te explica por qué el Estado norteamericano vive prácticamente de los préstamos de Wall Street, porque la deuda pública de los Estados Unidos ya se empina por encima del 125% del Producto Bruto, y porque Estados Unidos durante 70 años ha estado librando guerras en todo el mundo sin aumentar un centavo los impuestos de los ricos. Al punto tal llega la situación tan ridícula que un tipo como Warren Buffett, que es uno de los grandes financistas a nivel mundial, dice, tenemos que hacer una reforma tributaria para que los ricos paguemos más impuestos. Lo dice Warren Buffett, no lo dijo Hugo Chávez o Fidel Castro, porque él se da cuenta como un capitalista inteligente de que a largo plazo el sistema no va a funcionar más. Y dice Buffett, no puede ser que mi secretaria pague más impuestos que yo. Digo, lo dice Warren Buffett, está en toda la prensa, ¿te das cuenta? Bueno, eso es inviable. Y por eso es que tenemos que buscar la manera de salir de este sistema infernal que nos condena a un holocausto ecológico, a guerras interminables, a procesos masivos de exterminio de poblaciones, como estamos viendo ahora en Gaza, o a guerras de una insensatez absoluta provocadas a propósito en Ucrania para reafirmar, digamos, el control de Estados Unidos sobre sus vasallos europeos. Bueno, enough. Atilio, mil gracias por tu tiempo, un verdadero placer. El saludo final, el cierre, como siempre, por costumbre, en tus manos o en tus labios, para
El saludo nomás, lo que vos El quieras. saludo, decirle gracias a Ezequiel por estar una vez más en Demoliendo Mitos, tan importante tu programa, recomendarle a los amigos y a la gente que te Tu sigue canal. ¿Perdón? Tu canal, claro. El canal, claro, el canal atilioborón.com.ar, ahí hay una entrada a un canal de YouTube, que los que están en Alemania, por ahí pueden tener acceso a esta versión de mi crítica a Vargas Llosa, está en alemán, se publicó hace poquito más de un año, y creo que les puede interesar mucho al público en Alemania. Y bueno, y por supuesto, recomendarles que me visiten, que me sigan, que se conviertan todos, vos ya lo sos, Ezequiel, en guerreros digitales. Necesitamos muchos guerreros digitales porque nunca te van a dar una entrevista en la Clarín, en La Nación Más, en el Mercurio, en el Estado de Sao Paulo. Entonces, lo que nos queda es luchar como guerreros digitales utilizando todas estas tecnologías tan importantes que tenemos en este momento. Te mando un gran abrazo para vos y familia y suerte en Alemania y tratar de que los amigos alemanes vuelvan a la sensatez, por favor, y que se dejen de tonterías, porque Alemania es muy importante en Europa e inclusive una referencia internacional que no puede estar alentando los tambores de guerra que vienen desde Washington y reproducirlos así de manera frenética allá en esos países. Te mando un gran abrazo. Abrazo, Atilio, para vos y los tuyos, y a los demoledores y a las demoledoras. Hasta el día de mañana. Chau, chau. Chao.